Hola, esta va a ser la clase de Python, funciones, tipos de variables y recursividad. En la clase anterior habíamos visto algo sobre strings, listas y tuplas. Vamos a hablar otro poquito sobre los números y sobre los diccionarios que existen en Python. No olviden siempre revisar la documentación oficial de Python, donde está escrito de una manera muy concisa cuáles son los tipos de variables, cuáles son los métodos que existen. Entonces, en Python tenemos cuatro tipos de números. Ya hemos visto los enteros, básicamente los números que se pueden contar con los dedos: 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Los long, que son números enteros grandes. Vamos a ejecutar Python. Entonces, números muy grandes, como este. Bla 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 bla, siempre van finalizados como último carácter con una L. Esto le va a decir a Python que es un número entero muy largo que va a tener una precisión básicamente arbitraria. Tenemos los números flotantes como 3.0 o simplemente 3 puntos, y tenemos los números complejos por ejemplo este 3 en la parte real y 4 en la parte imaginaria. Es un número de tipo complejo. Existen algunas operaciones de conversión de un tipo de número a otro. Por ejemplo, si definimos a igual a 3, a es una variable de tipo entero, podemos definir un número b, una variable b, que sea igual a como número flotante. Entonces pasa de ser 3 a ser 3.0 y demás. Pueden revisar cuáles son los métodos que existen para estos números. Todas las operaciones que se tienen: suma, resta, multiplicación, división, módulo, negación, valor absoluto, conversión. En el caso de los números complejos, el conjugado, el complejo, parte real e imaginaria, división y potencias. Ahora vamos con los strings. Ya hemos visto que son un tipo de contenedores similares a las listas que guardan caracteres. Los métodos principales son find, count, split y translate. La documentación oficial con los demás métodos que tiene este tipo de variable se encuentra acá. Listas, hemos visto que se definen con paréntesis cuadrados, corchetes cuadrados. Son modificables, se pueden extender, se pueden sumar listas y demás. Las tuplas, que son muy similares a las listas, tan solo que se definen con paréntesis redonditos, comunes y corrientes. Las tuplas no son modificables, una vez se definen no pueden aumentarse los elementos que tienen. Y el nuevo elemento que vamos a ver son los diccionarios. Son elementos que permiten un acceso mucho más rápido a la memoria del computador. Sin embargo, no están guardados los elementos con un índice, con un orden, como si lo están las tuplas y las listas. Entonces no hay modo de decir acceda al elemento 0, acceda al elemento 1 de un diccionario. No va a funcionar de este modo. Y vamos a ver cómo funciona un diccionario. Entonces vamos a definir algo que se llame dic. Utilizamos corchetes y vamos a darle una clave que se llama nombre, y a esta clave con dos puntos le vamos a asignar un valor, Felipe por ejemplo. Vamos a asignar una segunda clave, edad y valor, una tercera y última clave,
y cerramos con los corchetes. Entonces, en el diccionario podemos preguntar cuáles son los valores que tiene. Dice Colombia 28 y Felipe. Le podemos preguntar al diccionario que acabamos de definir qué variables, qué claves tenía. Le podemos preguntar la lista completa de elementos que tiene con items, y aquí nos devuelve las parejas ordenadas de clave y valor. De nuevo clave valor, clave valor. Tenemos más métodos como hashKey, que es similar a la función in para saber si algún elemento está dentro del diccionario. Tenemos el método pop para eliminar un elemento del diccionario y retornar el valor en pantalla o como una función. Entonces, este diccionario que acabamos de definir es tipo diccionario de ICT, básicamente. Ahora vamos a hablar sobre funciones en Python. Las funciones básicamente tienen unos parámetros de entrada, los cuales van a ser operados y van a arrojar unos parámetros de salida. Entonces, en un script que se llame prueba.py vamos a definir una función y siempre vamos a definir por este método nombre de la función precedido de la palabra def, que es una palabra especial asignada en Python para definir funciones, el nombre de la función, y dentro de paréntesis vamos a escribir los argumentos de entrada de la función. Puede ser un solo argumento, pueden ser varios, pueden ser ninguno, pueden ser de tipo números, pueden ser tipo tuplas, listas y demás. Y siempre van 2 puntos al final de esta primera línea para la definición de una nueva función. El espaciado siempre va a ser de 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Es lo más elegante y recomendado para escribir código bonito, agradable a la vista. Y aquí podemos tener una primera línea que sea de documentación, que nos va a decir qué es lo que hace esta función. Después de la línea de documentación, que es opcional, vienen los comandos. Y al final, ¿qué es lo que va a devolver nuestra función? Que puede ser un objeto o varios objetos de salida. Entonces vamos a hacer una prueba muy sencilla con una función que se llame hola, que no tenga argumentos de entrada y que imprima hola mundo. Vamos a llamarla hola, no tiene argumentos de entrada y va a imprimir en pantalla hola mundo. Guardamos, y a menos que nosotros invoquemos esta función en alguna parte del código no va a suceder nada. Vamos a terminal, salimos de Python y vamos a ejecutar nuestro script. Prueba.py ya se ejecutó, no pasó nada, no llamamos la función. Entonces vamos a llamar nuestra función por aquí abajo después de haberla definido. Si la llamamos antes de definirla nos va a arrojar un error. Ejecutamos el Python y se pudo llamar la función correctamente. Entonces, volviendo a nuestro código, todas las órdenes tienen que estar espaciadas con una indentación típica de 4 espacios.
y haciendo un paréntesis idiomático. La palabra indentación no existe en el español, es un anglicismo, todavía no está oficialmente aceptado. Se recomienda utilizar sangrado, sangría o espaciado para buenos términos. Continuamos con la clase. Vamos a definir ahora funciones que tengan como entrada dos parámetros, y estos parámetros van a ser dos números. Vamos a definir una función que se llame suma de cuadrados. Tenemos un número x y un número y en la entrada. Podemos definir una variable auxiliar que sea igual a x al cuadrado más y al cuadrado Para llamar esta función podríamos decir simplemente que b, una variable nueva, va a ser igual a la suma de cuadrados de 3 más 4 y que imprima b. Entonces vamos a imprimir hola mundo, vamos a llamar b la suma de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 25, y vamos a imprimir el valor de b. Guardamos, vamos a la terminal, ejecutamos nuestro código de prueba y tenemos aquí hola mundo y 25. Ahora vamos a tener una función que por ejemplo sea un boletín de notas que tenga como entradas parcial 1, parcial 2, parcial 3 y nombre del alumno. Vamos a definir el promedio como la suma de las notas 1 y si nuestro promedio es mayor que 0, mayor que 3.0, vamos a imprimir un texto que sea aprobado. De otro modo será reprobado. Y le vamos a decir que imprima el nombre del alumno, si aprobó o reprobó, y la nota. Y vamos a probar nuestra función nueva, calificación Vamos a ver cuál es el resultado para Heriberto de la Calle. Ejecutamos en Python y aprobó con nota 5.0. Vamos a ver cómo va esta función aquí. Y listo, funcionó. Entonces tenemos ya funciones que no tienen argumentos de entrada, que funcionan con números como argumentos de entrada o con números y strings a la entrada.
Podríamos tener también funciones que invoquen otras funciones. Entonces esta función saludo va a invocar la función hola, y cuando ejecutamos este código y le decimos que ejecute la función saludo, va a llamar a la función hola y va a decir hola mundo. Ahora veremos un ejemplo de una función un poco más compleja. Vamos a la consola y vamos a definir una función que se llama Fibonacci, que va a devolver los números de la serie de Fibonacci menores que n. Entonces arrancamos con A y B definidos como 0 y 1, y mientras A sea menor que n, vamos a imprimir A, y A y B van a transformarse en B y B más A. Vamos a probar nuestra función Fibonacci de 10, 1, 1, 2, 3, 5, 8, Fibonacci de 100, y bueno, tenemos ya escrita nuestra función de Fibonacci, que es un poquito compleja. Podemos renombrar nuestra función, por ejemplo f, error de indentación, f igual fib, y cuando llamamos nuestra función f de 100, tenemos de nuevo la serie de Fibonacci. Entonces podemos definir una función que como entrada nos pide un número entero y como salida nos dé una lista. Vamos a definir Fibonacci 2, que también tiene n como entrada, y vamos a crear una lista auxiliar vacía. De nuevo definimos A y B como 0 y 1, y mientras A sea menor que n, vamos a decirle a nuestra lista auxiliar que añada el elemento A, luego que A y B cambien y se conviertan en B y B más A, y que nuestra función retorne la lista auxiliar. Entonces vamos a llamar Fibonacci 2 de 10, y esto nos retorna una lista. Entonces con eso hemos terminado la introducción a funciones, y ahora vamos a ver recursividad. Entonces, recursividad básicamente es utilizar una función que se puede llamar a sí misma para repetir una operación y reducir el problema. Para poder hacer una función recursiva bien hecha, tenemos que tener claro cuáles son los parámetros de entrada, inputs, qué es lo que debe retornar el proceso después de cada paso, outputs,
Y para pensar claramente, saber qué es lo que queremos hacer, tenemos que tener en cuenta algunos ejemplos de entrada y salida que ya conozcamos. Entonces, para definir el procedimiento, lo primero que hacemos es definir cuál es el caso base, la respuesta más simple que puede devolver nuestra función. Generalmente para números enteros el caso base arranca con n igual a 0, y cuando se tienen los pasos recursivos, los pasos que se van a repetir, tenemos que buscar cómo llevar nuestro problema hacia el caso base que ya sabemos resolver. Generalmente cuando tenemos números enteros, si el caso base es 0 y nuestro número de entrada es n, tenemos que ir restando una unidad hasta bajar hasta n igual a 0. Entonces, la función que vamos a trabajar básicamente se define con una entrada. Tenemos que tener el caso base. Cuando tenemos el caso base retornamos una respuesta, y si no, tenemos nuestra función como una combinación de la entrada que tenemos y la función llamándose a sí misma, acercando la entrada hacia el caso base. Para ver un ejemplo de esto, vamos a utilizar la función factorial. La función factorial está definida como n factorial igual a 1 por 2 por 3 por 4 sucesivamente hasta n por n menos 1. También está definido 0 factorial como 1. Entonces vamos a arrancar con 0 factorial como nuestro caso base. Entonces vamos a nuestro archivo prueba.py y vamos a definir factorial de n como primero el caso base. Si n es igual a 0, retorne 1, y vamos a llamar nuestra función factorial. Guardamos, vamos a Python, salimos, llamamos ahora nuestra función de prueba. Python ejecuta el script prueba.py. Oh caramba. Ahora sí, llamamos la función factorial de 0, que debe retornar 1, y luego le decimos que imprima este valor. Ahora sí, factorial de 0 es igual a 1. Ahora vamos a buscar cómo llegar hacia el caso a recurrir. Entonces, n factorial está definido como 1 por 2 por 3 sucesivamente hasta n menos 1 por n. Entonces definimos n factorial como n menos 1 factorial por n. En este caso en particular le estamos definiendo el factorial de n como algo que tiene que ver con el factorial de n menos 1. Si repetimos el ciclo n veces, vamos a llegar hasta n igual a 0, que es el caso que ya conocemos. Entonces podemos describir n factorial como n por n menos 1 factorial. Entonces vamos a editar nuestra función factorial y vamos a decir, si no es el caso que n es igual a 0, retorne entonces n por factorial de n menos 1. Y vamos a probar con 3 factorial, por ejemplo. Voilà, 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. ¿Cómo está funcionando esto? La función factorial se está llamando a sí misma para calcular 3 factorial. Entonces, le damos como entrada 3 factorial, n igual a 3, n es distinto de 0, entonces vamos a este caso. Se convierte en 3 por factorial de 2.
Aquí tenemos 3 por factorial de 2. Ahora la función llama con factorial de 2. 2 es distinto de 0, entonces retorna como 2 por factorial de 1. Aquí tenemos 2 por factorial de 1. 1 es distinto de 0, entonces vamos a este caso otra vez. 1 por factorial de 0. Y cuando queremos calcular factorial de 0, n igual a 0, ya conocemos esta respuesta. El factorial de 0 es 1 y con eso nos devolvemos. 1 factorial es igual a 1 por 1. 2 factorial sería 1 por 2 y 3 factorial sería 2 por 3. 6. Entonces con esto tenemos una función que se puede llamar a sí misma un número definido de veces repetitivo para poder solucionar el problema. Esto es básicamente la recursividad. Y para finalizar, un paréntesis idiomático: las palabras murciélago, toballa, crocodrilo, almóndiga y otros bichos raros están aceptados según la RAE. Fin.